Estamos todos cómodos, ¿verdad? Pueden tomar sus asientos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por todo lo que tú haces, porque necesitamos de ti, Señor. Solamente tú puedes salvarnos, nadie más. Y en esta hora queremos que hables a nuestros corazones, que nos enseñes, que aclares todo lo que podamos tener en duda. Y tu verdad hace eso, nos hace libres. Ayúdame en esta hora porque te necesito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, pueden tomar asiento. Bueno, hoy voy a hablar de el por qué sufren los cristianos o los hijos de Dios. ¿Por qué sufren? ¿Por qué padecen? Pero dice acá, ¿cuál es el fin? O sea, el hecho que padezcamos no vamos a poder evitar. Eso es algo que siempre va a ocurrir. Los sufrimientos y los padecimientos nunca nos vamos a librar, porque están los padecimientos por ser obedientes y están las situaciones difíciles porque somos desobedientes. Y al ser desobediente hay consecuencias del pecado. Pero al ser obedientes está Dios detrás para formarte. Y esa situación hace que yo sea formado. O sea, cumple un propósito y un objetivo cuando estoy pasando una situación difícil. Y de eso habla Primera de Pedro. Explica las aflicciones, lo que uno va a padecer, lo que uno va a pasar. Pero a la par, en cada momento de la epístola va recalcando cosas. ¿Y saben qué es? Ser obediente hasta el final. Siempre tengo que ser obediente hasta el final. Porque estos padecimientos son injustos. ¿Verdad que hemos pasado muchas situaciones injustas? ¿Verdad que sí? Hay veces que merecemos porque somos desobedientes y hacemos cosas indebidas. Pero hay veces, o muchas veces, que pasamos situaciones difíciles siendo obedientes a Dios. Y es una situación injusta. Y de eso voy a hablarles hoy para que puedan entender que vamos a padecer, pero cómo tenemos que afrontar esos padecimientos. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos padeciendo? Y si esos padecimientos son por tu obediencia, siento decirte que pedirle a Dios para que eso pase no va a ocurrir. Siento decirte que si estás padeciendo por ser obediente, no puedo pedirle a Dios que retroceda a esa situación difícil, porque eso no va a ocurrir. No va a pasar. Qué fácil sería, ¿verdad? Cumple un propósito. Decirle que está al lado, porque soy su hijo. ¿Y qué padre va a dejar sin disciplina y corrección? ¿Verdad que debes de formarle y corregirle a tu hijo cada día que va creciendo? Porque a medida que crece va pasando una etapa diferente en la vida. Y vos como padre le vas corrigiendo y formando y guiando en ese camino. Así también el Hijo de Dios. Al nacer de nuevo, vamos creciendo. Vamos avanzando. Y ahí Dios está a nuestro lado, formándonos, enseñándonos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ese es el fin de la fe, la salvación. No es que seas rico, no es que te vaya bien, porque esto es momentáneo. Si llego a vivir 100 años, ¿qué es 100 años comparados con la eternidad de estar con Dios?
Cuando hablamos de la eternidad, no sabemos el tiempo. 1.000.000 de años no es nada, es siempre. ¿Y qué es vivir 100 años? Y no todos llegan a eso. ¿Verdad que no? Pocos. Entonces, el fin. Pero antes, quiero ir al verso 3, porque la epístola va recalcando, a la par de que habla de las aflicciones y de cómo tengo que padecer y cómo tengo que comportarme, también nos recalca cosas sumamente importantes. Miren lo que dice. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿saben qué hizo? Nos hizo renacer, volver a nacer. Y nosotros nacimos por segunda vez, nacimos 2 veces. Y porque nacimos 2 veces, uno rinde cuenta a sus padres porque le engendraron, le dieron ese primer nacimiento, ¿sí o no? Pero al nacer por segunda vez, ese que está a tu lado es tu familia espiritual. El que está sentado a tu lado es tu familia espiritual. Entonces, al tener una familia espiritual, tengo que rendir cuentas a la familia espiritual. Y si tengo una familia espiritual, te voy a dar un ejemplo. Está papá, mamá en la familia y tienen sus hijos. Hace algo indebido tu hijo, ¿le vas a corregir, sí o no? Y verá que el hermano también le va a corregir, va a decir: no está haciendo bien, ¿sí o no? Entonces, estando aquí en la casa de Dios, naciendo de nuevo, ¿qué Dios va a hacer conmigo? Me va a corregir. Ese que está a tu lado te va a corregir. Tu mamá te va a corregir. Y toda la hora. Tu papá también. Y dentro de la casa de Dios ocurre lo mismo. Ese hermano que está al lado te va a decir lo que no está bien, porque es tu familia. Somos parte. Y el fin es la salvación de nuestras almas. Ese es el final de la fe. Que creo en Cristo, sé que Él murió por mí, pero también sé que tengo que estar conectado. Por eso el que entiende la fe y nació de nuevo y entiende, sabe que esta es su familia. Y por eso viene, por eso estudia, por eso viene a los cultos, por eso está en una célula, por eso le honra a Dios con sus bienes, con sus diezmos, sus ofrendas. Por eso forma parte del cuerpo, está conectado al cuerpo. Y el cuerpo, la iglesia sola, no es sola la iglesia, es conectada a Cristo, que es la cabeza. Ahí estamos completos, porque Él es el único digno. Él entra y nosotros entramos con Él. No es que Él viene a buscar, ese nomás va a entrar. No, conectado con Cristo se entra al cielo. Y yo, para estar conectado con Cristo, primero tengo que estar conectado con el que está al lado, porque somos todos miembros y tenemos que estar todos nosotros conectados unos con otros. Pero ¿qué es lo que hace que nos desconectemos unos de otros? El chisme, la murmuración, la competencia, la envidia, los celos, la falta de perdón, la soberbia, la prepotencia, el que me crea superior a los demás. Eso nos divide y nosotros tenemos que estar unidos, porque somos todos miembros y el estar unidos se forma el cuerpo. Pero ese cuerpo tiene que estar conectado a la cabeza. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetas a su marido en todo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Cristo nos manda, nosotros tenemos que obedecer. Porque si no obedecemos, no formamos parte del cuerpo. Y debo de formar parte del cuerpo. Porque siempre yo digo, si yo tengo una herida en este dedo, unido al cuerpo se va a sanar. Porque si corto el dedo se muere. Entonces en el cuerpo crece y en el cuerpo se sana. Y dentro del cuerpo sos discipulado, porque ahí aprendes a dejar pasar por alto la ofensa, aprendes a pedir perdón,
fallaste y tenés que acercarte a la persona a pedirle perdón. Porque si hay orgullo, no quiero pedir perdón. Y si hay orgullo, tampoco quiero perdonar. Se acerca a alguien y me pide perdón y me hago el estúpido. Ahí se crece y ahí formo parte del cuerpo de Cristo. Pero si no me congrego, no soy parte del cuerpo. Si sigo las predicas por internet, no soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces va a venir el Señor y me voy a quedar porque no soy parte del cuerpo. Porque al ser parte del cuerpo voy a entender que tengo que funcionar como tal. Y que ese miembro en el cuerpo tiene que estar sano para que funcione el cuerpo. ¿Me comprenden? Entonces Dios te sana y te restaura cuando se inserta en el cuerpo. Pero ¿qué pasa si sigo pecando? No soy parte del cuerpo. No estoy unido a la vid verdadera, soy desgajado. Y acá la enseñanza de Pedro habla de las aflicciones y las situaciones difíciles que pasamos y que vamos a pasar. Y vamos a ver por qué pasamos, por qué sufrimos esas situaciones. Pero a la par que pasamos eso, tengo que ser obediente hasta el final. No me debo descomponer. Y te vuelvo a decir, si sos obediente, dale gracias a Dios. No ores para que retroceda la situación porque eso no va a ocurrir. Y si estás pasando mal porque sos desobediente, menos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Arrepentirte y pedir perdón. Y ahí te vas a alinear de vuelta. Porque si no, el diablo te va a liquidar. Estás en sus manos. Entonces dice, miren, es tremendo lo que dice acá. Y empieza la carta haciéndole recordar de estas cosas. Dice, bendito Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. 4. Miren lo que dice acá. ¿Cuál es nuestra herencia? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Le hace recordar eso. No es que le entregué mi vida a Cristo y es todo color de rosas. No va a pasar eso, nunca. Miren lo que dice el 5, preste mucha atención. ¿Qué dice el 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda y nos protege. Así como Satanás le dijo al Señor, Job sabe que vos le estás protegiendo, pero quítale esa protección, vamos a ver si te bendice. O sea que para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros, en lo cual vosotros os alegráis. Decirle que está al lado, alegrate. ¿Por qué esa cara? Alegrate, alegrate. El gozo. ¿Verdad que la situación difícil no te puede poner triste con relación a la buena noticia de lo que Cristo hizo? Y ahí está la batalla. No digo que no puedas sentirte mal, no me malinterpretes, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Y el 9? 9.
obteniendo el fin de vuestra salvación, perdón, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en medio de esa situación difícil, empieza a enseñarle y le dice en el verso 16, miren lo que dice en el 16. Vas a pasar situaciones difíciles, pero vos no cambies. Vos tenés que ser fiel, tenés que obedecer hasta el final, tenés que ser santo, porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta? Vamos pasando la epístola y vemos los detalles que dices, porque yo soy santo. Y dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo yo me tengo que conducir en medio de toda situación? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque nosotros estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor fue a preparar morada para nosotros. Lo que está acá es pasajero, va a pasar. Y dice que la palabra que no habrá memoria. Pero lo que está preparado allá es para siempre. Impresionante el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios nos libertó, porque yo me conducía mal ante los ojos de Dios, decirle que está al lado, en otro tiempo, no ahora, porque si es ahora, está mal tu situación, si es ahora. Porque si vengo a la iglesia y creo que por eso Dios me va a salvar, eso es religión. No hay un cambio, no hay una transformación. ¿Verdad que sí? No hay. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa salvación que recibimos por su muerte en la cruz del Calvario. Miren lo que le dice en el 22. Así voy a ir tocando los versículos clave que nos va a traer claridad de la enseñanza de estas epístolas. Miren lo que dice el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, que dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es lo que dije en un principio, porque si yo obedezco esto, no va a haber murmuración, celos, envidia, contienda, calumnias, unos contra otros, porque no le estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, no le estoy amando entrañablemente. Entonces eso hace que nos separemos y nosotros tenemos que estar unidos entre sí. Cada uno somos un miembro, unidos el uno al otro, y ahí se forma el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. O sea que tengo que estar conectado con mi hermano y también con la cabeza. Por eso enseña la palabra. No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. No puedo decir que le amo a Dios a quien no veo, sin embargo le aborrezco o no le puedo amar a ese que estoy viendo. No le puedo amar y hablo que le amo a Dios. ¿Se comprende? Entonces, cuando uno va comprendiendo y entendiendo quiénes somos, cuál es el cuerpo, vamos entendiendo que tenemos que estar conectados y que nacimos de nuevo y que esta es nuestra familia y que tenemos que rendir cuenta y que tenemos que ayudarnos unos al otro. Entonces, así el Señor, ¿qué hace? Envía bendición y añade más personas a la iglesia. Tiene que haber armonía. Y eso habla el Salmo 133, ¿puede ser? Vamos a ir ahí. Salmo 133, creo que habla eso.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se aman, se respetan, no hablan mal el uno por el otro, no hablan en perjuicio de la persona ausente. ¿Qué dice más? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Seguimos. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tremendo, ¿verdad? Después, ¿qué más dice en el 2:1? Seguimos en Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Miren lo que va hablando en medio de la situación. Todavía no entramos en los versículos de las situaciones difíciles, pero miren lo que le va mencionando, porque esto es clave. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque quiere tomar esa leche. Y eso quiere tomar la sana doctrina, la buena enseñanza. Porque lo que me alimento, lo que como, lo que se me enseña es lo que me destruye. Si hay mala enseñanza y mala doctrina, usted va a estar mal adoctrinado y va a practicar el error. Porque es una leche adulterada. Pero usted tiene que desear conocer la palabra de Dios, escuchar, creer y obedecer. Esa es la fe. Esta es la fórmula. Escucho, creo, obedezco. Esa es la fe. Eso es tener fe. Si yo escucho, creo y no obedezco, no tengo fe. Y si escucho y no creo, decirle que está al lado, menos. Esa es la fe. La fe no es potenciar todo en que creo que Dios va a hacer cosas grandes a mi favor. Porque las cosas grandes Dios ya las hizo en la cruz. Y te voy a dar un ejemplo. Alguien se está por morir, vos tenés fe que se va a sanar. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer o que ocurra el milagro? Obedecer, porque el obedecer está en tus manos. Y esa es la fe. Y lo imposible está en manos de Dios. Estos 3 muchachos que estaban en el horno de fuego, ¿qué era su fe? No postrarse ante los ídolos. Porque ellos decidieron, podían decidir, pero no estaba en la potestad de ellos ser libres del horno de fuego, ¿sí o no? Porque la fe, ¿vieron que Dios no hace simple? No te va a complicar. ¿Qué tenés en tu mano, Moisés? Extender hacia el mar. Bueno, eso está a mi alcance. Pero que se abra el mar no estaba en alcance de Moisés, sino de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que yo le obedezca hasta el final. Porque esa es la fe. La fe sin obras es muerta. Y si yo soy obediente, soy una persona de fe. Pero no es que porque soy obediente tengo fe, sino porque tengo fe, obedecí. Porque primero viene la fe, antecede a las obras. Entonces, porque yo creo, hago. Entonces, soy de testimonio, hay una transformación, hay santidad, soy luz y la gente ve que soy diferente. Pero no porque vea que sea diferente, todos me van a aplaudir. Al contrario. Porque usted predica a Cristo y va a ser perseguido por eso. No vaya a creer que por eso todos te van a abrir las puertas. No, no es así. Porque si no, el apóstol hubiera estado en el palacio del rey, no en la cárcel. ¿Verdad? Sencillo. Entonces desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se dan cuenta que está apuntando en los detalles
en la epístola para que no te pierdas, porque el fin de la fe es la salvación. Porque la única problemática que había era la salvación. No había solución para eso. Estábamos todos condenados. No es problema para Dios sanarte si Él quiere. Pero Él no te puede llevar al cielo si no te arrepentís, si no naces de nuevo. ¿Me estás siguiendo? Te puede dar un vehículo, te puede dar lo que quiere. No necesita de tu aprobación. Pero la salvación es algo voluntaria, que yo decido arrepentirme y reconocerle a Cristo y humillarme y rendirme. Tengo que tomar esa decisión, y cuando tomo esa decisión, ahí Dios obra. ¿Me explico? Pero las demás cosas materiales, Dios me puede dar si quiere. Pero eso no me va a salvar. Eso no me va a transformar. Y las situaciones difíciles quieren llevarnos a una situación, a enojarnos, a molestarnos, a tirar la toalla, ¿verdad que sí? Y es más difícil llevarlo solo, ¿verdad que sí? Sin embargo, si estamos en familia, en la casa de Dios, así como estamos acá, y cada vez somos más, y Dios va a seguir añadiendo familias. ¿Por qué? Porque Él no va a construir este edificio de balde. Cada vez que analizo me quedo sorprendido cómo esto se construyó, cómo se levantó. Y te soy sincero, todo fue imposible. Porque eso ya no depende de mí. Volvemos a lo mismo. ¿Qué dependía de mí? Ser obediente, creerle y predicar y ser ejemplo. Hasta ahí llego. Esa es mi fe. Y Él hizo lo imposible. Imposible. Todo lo que vale solo el terreno. Imposible. Y la construcción, imposible, imposible. Pero Él se proveyó a sí mismo, porque esto no es nuestro. Nosotros no somos dueños de la iglesia, nosotros somos parte de Él, y Él es la cabeza. Entonces es Él el que se provee a sí mismo en todo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Está difícil la situación. Saca todo eso de tu corazón y recibí la palabra. Obedece hasta el final. Sed santos porque yo soy santo. Mirad lo que Dios hizo. El fin de todo esto es la salvación. No te desvíes, no te distraigas. No, es tremendo. Después dice, wow, qué tremendo. Acá te voy a mostrar algo en el verso 9, 2:9. Miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Él compró con su sangre, Él nos compró. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, decirle que está al lado, otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Le está explicando quiénes son en medio de la situación difícil, porque verdad que fácilmente nos olvidamos de las cosas y nos olvidamos de las promesas de Dios en el sentido cambio de lo que Dios nos manda, de lo que Dios nos pide. Pero queremos centrarnos en las promesas. Y realmente si Dios cumpliese la promesa que creemos que Él nos prometió, nadie se moriría, nadie se enfermaría y todos se sanarían. Y creo que lo que Él prometió en serio es la salvación. Cuando te vaya al cielo, Él no te va a decir, ¿vos me creíste? ¿En serio me creíste? Sí, le vas a decir, entra al gozo de tu Señor. No, el Señor no va a cambiar ahí. No va a decir, ¿sabes qué? Yo hablo de balde. Pero ¿qué pasa? No le va a decir, Él sabe que yo me enfermé y no me sanaste. Si quiere puede hacerlo, si no, no. No sé si me estoy explicando. O si no, nos iríamos a IPS y se cerraría. Los médicos se quedarían sin trabajo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no ocurre eso, ¿verdad?
Pero Dios no puede fallar con la salvación, porque eso es seguro, porque Él vino para salvarnos. Y si yo tengo fe, es seguro. Pero si estoy en desobediencia, también es seguro que me quedo. Y usted sabe si está siendo obediente o no. Porque yo no soy Dios para andar detrás de usted y perseguirle y ver en qué anda. ¿Verdad que no? No puedo saber en qué anda. Y acá dice en el 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque dice que somos hechura suya, creadas en Cristo para buenas obras. Si estoy conectado con Dios, voy a dar fruto de buenas obras, no porque esa conducta buena me salve. Ojo, yo no me salvo por las obras, porque si me salvase por las obras, el día que falló, me voy al infierno. Pero hay buenas obras porque nací de nuevo, porque estoy conectado a la vida verdadera y porque soy salvo. Hay buenas obras, no porque eso me salve, sino es el resultado de que hay una transformación, de que vivo en santidad. Porque si no existiese el perdón de pecados, estamos perdidos, y eso es lo que Cristo introdujo. Entonces yo soy obediente, pero cuando cometo pecado, abogado tengo. Cristo introdujo el perdón de los pecados, que en la ley no había. Vos pecabas y morías, no podías pedir perdón, porque no existía el perdón. Pero en Cristo hay perdón. ¿Puedo darle un aplauso al Señor? Dice 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Está hablando que tenemos que cumplir con las autoridades. Todos tenemos que cumplir, como digo. No le debas a nadie nada. Paga tus deudas. Trabaja en regla. No cometas infracciones cuando manejas. Si te piden los requisitos, entregar los papeles, no te discutas. ¿Verdad? Emití recibos legales, facturas legales, hace todo correctamente, ya sea al rey como a superior. 14: ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza en lo que hace bien. O sea que si haces correctamente las cosas, te van a alabar, y si no, te van a castigar. ¿Cómo te vas a librar? Porque esta es la voluntad de Dios. Marca en tu Biblia: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Seguimos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, si alguien te da en la mejilla, no use como pretexto que porque te dio uno en la mejilla, vos le vas a devolver el golpe. Porque la enseñanza de Cristo es que si alguien te da uno en la mejilla, tenés que darle la otra. ¿Y saben por qué? Porque el Señor mismo dice en Romanos: mía es la venganza. No vayas a querer arreglarle cuenta a los demás. No vayas a querer ponerle a la gente en su lugar. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo no tengo que estar peleándome con la gente. Deje pasar por alto. Dice que el sabio no se enreda en la contienda, pero el necio ahí sí que se enreda, ¿verdad? Y le quería atajar y más, ¿verdad? Y entre dos, tres le ataja y más. No,
no está bien, hay un problema ahí en su corazón. Deje pasar la ofensa, salga del problema, salga. Porque hay soberbia y prepotencia cuando querés ponerle en su lugar. ¿Cómo me hizo eso? Soberbia, prepotencia, orgullo. Pero Cristo no fue así, Él fue ejemplo. Para nosotros ya estamos a punto de llegar a eso. Después dice el 17, honrad a todos. ¿Saben qué significa honrar? Dar un trato especial. Tenés que darle un trato especial ¿a quién? A todos. Todos los días darle un trato especial a todos. Sea quien sea. Un trato especial a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles o sea, imagínate, difícil de soportar. Y podemos tener jefes insoportables, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice ahí? Estás sujeto con todo respeto. En tu trabajo, donde estás trabajando, ¿cómo reaccionás? ¿Qué ven los demás? Alargo la cara, le miro mal, empiezo a hablar mal por mi jefe. ¿Cómo Dios te va a promover? ¿Cómo Dios te va a aumentar el salario? ¿Cómo? Señor, ayúdame. Y los ángeles ahí se aprietan toda la cabeza. Mamá quería a este tipo, pero lógicamente no sos vos. ¿Verdad que no sos? Por favor. Después dice el 19, sí. Bueno, preste mucha atención lo que dice acá. Acá ya empezamos a ver cosas que nos pasan en la situación difícil y vamos a ver si estamos pasando correctamente la situación difícil. Dice acá, porque esto merece aprobación, y vamos a ver qué es lo que merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, está pasando una situación injusta, no hiciste méritos para que te pase esa situación. Y después vamos a ver por qué sufrimos y padecemos. Porque no tiene lógica que si hago bien, que esté padeciendo injustamente, que estén siendo injustamente con nosotros. ¿Era justo que a Cristo le arranquen la barba? ¿Era justo que le escupan? ¿Que le den puñetazos? Y eso era al principio, eso no era nada de lo que iban a hacer con él en la cruz. Le escupieron, le dieron de puñetazos. Vamos a empezar nomás por ahí. Que venga alguien y te escupa y te dé puñetazos. ¿Cómo vas a reaccionar? Le matás ahí en seco, ¿verdad? Pero lógicamente usted no es así, usted no va a hacer eso. Tampoco le va a responder con un escupitazo, ¿verdad? Porque si no va a ser una guerra ¿cómo es? De escúpitos, no sé, dije cualquier cosa, dije ahí, ¿verdad? Pero usted me entendió, ¿verdad? Entonces, porque esto merece aprobación. ¿Qué es lo que merece aprobación? Lo que está diciendo es que si estás sufriendo o padeciendo injustamente, vamos a ver lo que dice el 20. Y acá hace una pregunta. Entonces lo que está diciendo va a explicar qué es lo que merece aprobación. Pero está diciendo que, hablando de aquel que sufre injustamente. Entonces, vos estás sufriendo injustamente. Acá nos va a enseñar cómo me voy a comportar para ser aprobado por Dios. Porque Dios está viendo todo de arriba. Entonces hace la pregunta, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Lo que está diciendo es ese que viene a la iglesia o en otra iglesia y vive en pecado. Pero no acá, es de otra iglesia. Vive en pecado. ¿Y qué pasa con ese que vive en pecado? Sufre las consecuencias del pecado. ¿Pero qué pasa? Es abofeteado por causa de eso y está soportando, pero no deja su pecado. ¿Y qué hace? Soporta nomás las consecuencias. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es aprobado? Soportar una situación difícil no quiere decir que yo esté ahí tratando de aguantar. Es que yo me rendí a Dios, ya le entregué toda la situación, ya estoy descansando en Él, ya no lucho en mis fuerzas. Porque estoy entendiendo que esta situación es necesaria. Y algo más importante, decirle al que está al lado, porque estoy muerto. O sea, porque estás muerto. Porque el que está muerto no reacciona. No te va a devolver el escupitazo. Porque está muerto. Y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora vamos a ver cuando dice lo soportáis, para que usted entienda si está soportando realmente o no. Miren lo que dice el verso 21. Y acá va a mostrar el ejemplo de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acá en los siguientes versos nos va a enseñar cómo se comportó Jesús ante esas injusticias para saber cómo debo comportarme y así poder decir que yo soporté y fui aprobado por Dios. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús? Para yo poder decir, son injustos pero estoy soportando. Dice acá, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El 22, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Entonces la forma de hablar. Siguiente, marca en tu Biblia. ¿Cómo soportaba? Cuando le maldecían, ¿cómo soportaba? No respondía con maldición. Así soportaba. Y así fue aprobado. Y así venció la situación y el padecimiento injusto. Porque dice, porque si sufrís haciéndolo bien, seréis aprobados. ¿Qué pasa? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, por cuya herida fuisteis, ¿qué dice? Por cuya herida fuisteis sanados. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo viene la mano? 3.13, vamos avanzando, 3.13. Ya voy cerrando, si me ayudan el teclado. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Verso 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, decirle que está al lado, bienaventurados sois. ¿Se dan cuenta? Vamos al verso 17. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos al 4:16. 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence. Vamos a bajar al 12, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te vayas a sorprender. Como si alguna cosa extraña te pase y el diablo te quiere hacer convencer que algo no está bien, que Dios no te quiere engañar. Verso 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de... Imagínate, es tremendo, porque el Señor también padece con nosotros, porque Él es la cabeza. Él no nos dejó huérfanos, Él está intercediendo por nosotros. Él va a venir a buscar su iglesia.
Él forma parte de nosotros y nosotros parte de Él. Él está en mí, yo estoy en Él, dice Juan. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué debo de hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Acá no dice, pedile a Dios que retroceda la situación. Pedile a Dios que te saque. No, usted tiene que decir, Señor, ayúdame a superar esta situación. Ayúdame a conducirme como Cristo se condujo para ser aprobado. ¿Me está siguiendo? Wow. Dice también acá el 5:5. Miren lo que dice la segunda parte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Siguiente verso, humillaos. Y quiero mostrarte algo acá, preste mucha atención. Dice, Dios resiste a los soberbios. Y aprendimos que resistir significa contradecir, hacer la contra a los soberbios. Dios le hace la contra a los soberbios. Por eso dice, humíllate. Nadie le humilló a Jesús, Él se humilló a sí mismo, por eso fue exaltado. No vayan a creer que porque a Él le arrancaron la barba que Él fue humillado. No, Él se humilló. Porque esas heridas, esa situación difícil para ir a la cruz, era necesario. Y usted y yo vamos a pasar situaciones mientras vamos a la cruz. Mientras seamos obedientes, vayamos a la cruz, vamos a pasar esas situaciones también. Para el día de mañana poder resucitar con Cristo. Humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado y nos está cuidando en medio de esa situación difícil. Y acá hay algo que quiero mostrarte. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Sabe a quién le va a devorar? Al soberbio. Dios resiste al soberbio. Y cuando sea soberbio, está el enemigo al acecho y le va a devorar al soberbio. Tremendo. Y con esto cierro. 9. Mire la revelación y la palabra. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿A quién le vas a resistir? Al devorador, al diablo. Le vas a contradecir, con un escrito está. Todas sus mentiras hechas por tierra, con un escrito está. Sabiendo que los mismos, atiendan bien, los mismos padecimientos, lo que vos estás pasando, lo que fulano está pasando, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque Dios está obrando, permitiendo esa situación. Entonces tengo que agradecerle, porque me ama. ¿Y qué Dios quiere? El fin de nuestra fe es la salvación. Y dice más el Dios, dice que nos llamó a su gloria. Ahí Él quiere que participemos en la eternidad con Él. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que va a ocurrir conmigo. Pero tengo que ser aprobado por Dios en medio de la situación difícil. ¿Cómo? Me maldicen, yo le bendigo. Me dan uno, le doy la otra mejilla. Así soporto la situación. Estoy muerto, no reacciono. Jesús no reaccionó cuando fue a la cruz. Se humilló, por eso fue exaltado. Él no pidió ángeles para que vengan a liberarles, porque tenía que morir. Porque para ir a la cruz tengo que morir
cada día muero, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué más dice la palabra? Que tengo que tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirle. Y eso va totalmente en contra del humanismo. ¿Me tengo que negar? Cerra tus ojos. Padre, gracias una vez más. Gracias por enseñarnos que van a haber situaciones difíciles, pero que tenemos que ser obedientes hasta el final. Debemos de santificarnos. Debemos de soportar la situación difícil como Cristo lo hizo, que nos dio ese ejemplo de bendecir al que me maldice, de orar por aquel que me persigue, de que esa situación difícil cumple un propósito y que va a llegar el momento en que tú vas a hacer lo que hiciste con Job y quitó la aflicción de Job. Y como habla el Salmo 34, dice: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito eres, Padre Santo. Bendito Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Hay alguien que nos visita por primera vez.